Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor manera de ser recibidos sino en su nombre, ¿sí? Y no es como solamente decir su nombre, sino que lo que realmente decimos es que si estamos aquí es porque Dios así lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, ¿ve? Recuerden, todo esto no es otra cosa más que la proyección de los planes de Dios allá antes que todo diere comienzo. Dios, el gran diseñador divino, trazó todo esto a fin de que todo obre para su propósito. Pero lastimosamente, como lo veíamos en otros programas, el hombre no quiso permanecer en obediencia al plan de Dios. Y todo se descarrió, todo se malogró, todo se ha puesto así como ustedes ven que está. Y es por eso que tenemos todas estas situaciones. Pero el plan de Dios era perfecto, su diseño era que todo obre de una manera maravillosa para todos y cada uno de nosotros. Pero así son las cosas, ¿sí? El hombre decidió buscar por lo malo. Los ángeles, aún ni siquiera algunos ángeles, quisieron mantenerse en su morada. Se dedicaron a apostatar y a abandonar la verdad. Y ahora vemos pues cómo van las cosas, ¿sí? Si lo que está arriba es un movimiento, lo que se va a ver aquí abajo, en ese mismo sentido, vemos que las cosas están como están. Precisamente porque los que son guardianes de Dios o los guardianes de la palabra no han estado haciendo su trabajo, ¿sí? Porque las denominaciones y todas estas ismos y todas estas desviaciones que existen hoy por hoy alrededor del mundo es precisamente porque aquellos quienes supuestamente eran los que estaban guardando la palabra se dedicaron a guardar sus propios intereses y se olvidaron de vigilar por lo que convenía a la humanidad y también le daba gloria y alabanza a Dios. No habrá nada nunca que usted haga que vaya a darle gloria a Dios a menos que sea solamente el cumplimiento de su propia palabra. Usted se va a imaginar muchas cosas, ¿sí? Y va a pensar que lo que se imaginó es el plan de Dios o que está dentro de todo lo que a Dios le agradaría que usted haga, pero lastimosamente eso no es así. Dios nos ayude, Dios nos dé más y más conocimiento de su palabra y pueda cada uno de ustedes reflexionar sobre lo que realmente está haciendo de su vida. Si están siendo verdaderos cristianos o si están siendo cristianos a medias. Y eso tarde que temprano pues les va a pasar la respectiva factura, o como le dicen allá en el Polo Norte, su respectivo bill. Así que échenle ganas y no estén relajándose, no estén dándole lugar a cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Estamos hablando sobre la predestinación, ¿sí? Perdón, estuvimos hablando sobre la predestinación. Hoy día estamos hablando acerca de nuestra herencia, ¿sí? Si bien es cierto, hijos e hijas de Dios, fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo, pero eso no nos da derecho a que pasemos a una vida de libertinaje y donde vivamos de la manera que vivamos. No vayamos creyendo mientras caminamos por la vida que Dios igual nos va a llevar o que Dios nos va a dar todos los privilegios de hijo, porque al fin y al cabo a Él se le ocurrió elegirnos como a hijos y es el problema de Él, el llevarnos hasta el final en la manera que sea que nosotros estemos viviendo descarriadamente, impíamente, pero te digo algo, eso no es así.
La predestinación viene acompañada de ese elemento completo que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y si fuimos predestinados para ser sus hijos, no solamente nos predestinó para ser sus hijos, así que aquí viene la mala noticia para todos estos cristianos relajados que hay por doquiera, sino que Dios nos predestinó, según dice su palabra, para ser santos. Ahí se les cayó el evangelio de Satanás a todos ustedes. Entonces, si Dios nos predestinó para ser santos, obviamente tienes que dar frutos de santidad. Así que aquí no hay de que Dios me llamó y Dios me va a hacer vivir así, como me llamó, y es su problema. No. Él te preordenó para ser su hijo, pero también te preordenó para que seas santo, ¿sí? Así que no va a ser difícil para ti el acoplarte al plan de Dios. Y si es difícil, bueno, pues si te estás esforzando por ser un hijo de Dios, déjame decirte que hay algo malo ahí, ¿sí? Porque no podemos convertir a un perro en una oveja, porque escrito está, allí va, en cualquier momento, va a volver a su vómito, ¿correcto? Aquí lo que le estamos diciendo es que habían ovejas que vivían en este mundo pensando que eran perros. Y viene Dios y les dice a través de su palabra, oiga oveja, usted que se cree perro, usted no es perro, usted siempre fue una oveja y nunca dejó de ser una oveja delante de los ojos de Dios. Aunque aprendiste a miccionar alzando la patita, ¿sí? Tú nunca fuiste diseñado para ser así. Tú eres una oveja y vuelves de pronto a tu estado normal y sales de ese estado de amnesia espiritual y vuelves a tu mente cabal. Así es como funciona la cosa. ¿Estamos hasta ahí? Muchos dicen, no, pero la Biblia habla de una transformación. Claro. Si vivías todo el tiempo comiéndote los vómitos, tú siendo una oveja y pensabas que eras un perro, obviamente eso es una transformación. A venir a ser tú quien realmente tú eras. ¿Ves? Pedro, el apóstol Pedro, bochinchero, pleitista, peleandero, bocón, hombre que solamente sabía decir maldiciones con su boca. ¿Qué pasó? Terminó dándonos el mensaje de Pentecostés. ¿Qué pasó? Bueno, volvió a su mente cabal. El Espíritu lo guió a la verdad y terminó declarándonos lo que se conoce como las llaves del reino. ¿Ok? Entonces de esto se trata. Jesús nos vino a restaurar a nuestros deberes, a nuestros derechos como hijos, como herederos de Dios. ¿Sí? Jesús nunca nos vino a dar la herencia de ser hijos, olvídense de eso. Él vino a restaurar ese vínculo que se había roto con Dios. Él vino a devolverte los papeles originales de tu herencia. ¿Cuál era tu herencia? El ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios. O como se llama en inglés, sonship. Y se los explico rápidamente. Para los padres, esto se llama la paternidad. Para las madres se conoce como la maternidad, ¿no? Y para los hijos, bueno, eso que les digo. Y para el español existe la palabra filiación, ¿sí? No existe hijernidad, no, hijos, de hijos, no. Pero eso es. En inglés es sonship, ¿sí? Para alguno que por ahí quiera estudiar, y si algún ministro está escuchando y quiere estudiar, busque lo que en inglés es sonship. De hijo, S-O-N, y chip, S-H-I-P, sonship. Eso es lo que nosotros tenemos como herencia, el ser hijo, el estado de ser un hijo. No el hijo de cualquiera, sino el hijo de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra herencia.
¿Hicimos algo para ganárnosla? Bueno, no, pues, ¿ve? No me venga con que de pronto nos merecíamos eso, ¿no? Nos merecíamos un golpe en el ojo, sí, pero nunca nos merecíamos esto, más fue por gracia, sí, que nos ha sido otorgado. Gloria al Señor. Para empezar, vamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y desde aquí les pido oraciones, el uno para con el otro, y uno no sabe cuándo o quién está en problemas, así que las oraciones van a ayudar mucho, en gran manera diría yo, a aquellos que puedan estar pasando por dificultades y problemas. Y es por eso que siempre debemos estar cubriéndonos unos a otros en oración, ¿correcto? Nunca se olvide de eso, eso es parte de nuestro deber cristiano, el interceder siempre por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, y pidiendo a Dios que los tenga y los guarde con bien. Algunos a veces cometen errores, pero eso no es para tirarle las piedras, mas oramos que reconozcan sus errores, se pongan en pie y de nuevo a la carrera, ¿sí? Por aquellos que están pasando dificultades, oramos también que sea Dios lidiando con ello y restaurándolos a una posición donde puedan estar mejor, ¿sí? Y también oramos por aquellos que ahora mismo no tienen trabajo, para que Dios se los provea. Y no quiere decir que de pronto va a venir eso del cielo. Van a tener que tocar puertas, ¿sí? Quizás escalar muros, pero de que lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Confiamos en Dios para que eso se haga, para que eso se cumpla. Los que están mal de salud, oramos por ustedes también. El reporte de la congregación nuestra hasta el día de hoy, no hay COVID, ¿sí? Todos están bien según la promesa. ¿Tienen otros tipos de problemas? Sí, pero al menos con el COVID no tenemos ningún reporte. Todos están saludables. Y bueno, pues Dios nos sigue ayudando. Ya pasaron más de 4 meses desde que comenzó todo este nuevo capítulo en nuestras vidas, al menos en esta nación. Y decretaron que el tema este de la emergencia nacional seguía hasta un mes más, o sea, hasta agosto 31, y confiamos en Dios que ya pronto todo esto va a pasar, ¿sí? No hay mal que dure 100 años, dicen allá afuera, y la escritura dice que Dios no nos va a apretar más de lo que podamos soportar. Así que si esa cosa está allá afuera, es porque tú y yo ya hemos sido advertidos con mucho tiempo de anticipación de lo que íbamos a enfrentar. Y es justo en estos momentos donde tú y yo tenemos que empezar a desplegar eso que se llama el tercer jalón. A muchos les es difícil decir esta palabra porque les cuesta reconocer que estamos viviendo en tiempos de apretura. Y muchos relacionan el tiempo de apretura como que mira, viene la fuerza militar, nos va a obligar a cerrar las iglesias, pero oiga, eso ya se viene haciendo de hace más de 50 y pico de años, así que no es novedad que ya de pronto estemos buscando algo que ya viene sucediendo, ¿ve? Mucha gente por lo regular está esperando que suceda algo que de pronto un día se dan cuenta que ya sucedió y lo pasaron por alto, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Esto de la apretura les estoy hablando en términos personales, individuales. A nivel global, hace rato que ya está sucediendo muchas cosas y parece que tú no te has dado cuenta, ¿sí? Lee los mensajes y vas a darte cuenta que ahí hace rato que muchas cosas están sucediendo, ¿correcto?
Sí, estamos ahí. Aquí no estoy para satisfacer los pensamientos de nadie. Estoy aquí para decirles lo que fue dicho acerca de este día. Y por sobre todo, vamos a decir lo que dijo Dios. ¿Sí? Eh, bueno, pues vamos a las escrituras. Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7, para quienes están mirando los relojes y quizás dudando si voy a leer más de 8 o 10 versículos. No, vamos hoy día a empezar con 7 versículos. Y les digo empezar. Miren lo que dice la palabra. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¡Wow! El cual clama, Abba Padre. Eso, cuando tú ya reconoces a Dios como tu Padre y te pones en la condición de su Hijo, es este instante el cual Pablo te está describiendo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Ve? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, la unción. Por eso es importante, urgente y necesario que sepas esto, porque te pierdes de esto, mi hermanito, mi hermanita. Vas a estar dándole vueltas y vueltas al desierto, practicando denominacionalidades, voy a decirlo así para que se entienda, y pensando que haciendo lo que hace fulano o lo que hace aquel y lo que hace el otro es lo que necesitas para ser más santo. Mira, tú no necesitas nada más sino solamente vivir su palabra. Punto. Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no cambia, nunca lo hará. Y estamos aquí en obediencia a ti para que tú sigas, Señor, a través de tu palabra, guiándonos hacia la consumación de todos tus proyectos, Señor, de tus planes para con nosotros. Si algún hermano o hermana está ahora mismo en dificultad, oramos por ellos, Señor, para que seas tú trayendo paz, trayendo alivio, sacándolos, Señor, de ese estado de derrota a un estado donde en verdad vean que si las cosas están sucediendo no son un castigo, mas es simplemente una preparación. Señor Jesucristo, confiados estamos en que tú nunca nos vas a apretar más de lo que podamos resistir. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén, y sácalos adelante, Señor. Oramos por aquellos que todavía puedan tener familiares con COVID, que seas tú trayendo paz en sus hogares, Señor. Disipa todas las cargas que puedan estar teniendo ahora mismo. Seas tú, Padre Santo, proveyendo para la economía, proveyendo para todo aquello que ahora mismo se pueda necesitar. Señor Jesús, oramos a ti, que tú nos sigas ayudando mientras avanzamos en el estudio de tu palabra. Padre Santo, oramos por todos aquellos que escuchan por primera vez tu palabra y están llegando a través de este programa, que tú los ayudes a entender cuán simple y cuán práctico es ser cristianos. Mas para la mente del hombre
las cosas simples y prácticas no existen o quizás no puedan tener valor, y entonces el hombre a veces quiere hacer más de la cuenta, pero tú solamente has requerido que se haga lo que tu palabra dice. El que cree será salvo, el que cree tiene vida eterna, porque el que hace el trabajo siempre vas a ser tu Padre. Nadie mejor que tú para vivir toda tu palabra a través de nosotros. Oramos de corazón en nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, en esta parte del planeta está frío y le pido a todos que se cuiden. Sí. Yo estaba eh, lavándome el rostro, aseándome en la mañana y me dio un ventarrón de aire y me fastidió la mañana, ¿ves? Así que cuídense, ¿sí? No, esos ventarrones de aire temprano están fríos, ¿sí? Bueno, vamos con lo que nos toca para hoy. Miren, hermanos, miren, hermanas, cuando hablamos de nuestra herencia y la razón por la cual no se entiende que el ser puestos en la posición del Hijo es nuestra herencia o la recuperación de nuestra herencia, ese desconocimiento tiene su única raíz en el no conocer la palabra de Dios, ¿sí? El origen de todos los males hoy en día es no conocer la palabra de Dios. Comenzamos a hablar, como dijo la tía, el abuelo, la abuelita, pero no conocemos lo que dice 100% la palabra de Dios. Ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema. En la Biblia nos enseñan cómo salir de los problemas, ¿sí? En la Biblia nos enseñan cómo lidiar con los afanes de la vida, ¿sí? En la misma Biblia nos enseña cómo lidiar con todas estas cosas que tenemos allá alrededor. Así que mis hermanitos, mis hermanitas, los que no leen sus Biblias no sean tercos. Aquí no que de pronto voy a orar y orar y orar y un día en la iglesia me van a canonizar. Bueno, si lo estás haciendo así, estás equivocado, estás equivocada. Porque en propias palabras de Pablo estamos viendo que nosotros tenemos que ser redimidos, ¿sí? Tenemos que ser restaurados a nuestra condición de hijos e hijas de Dios. A eso se le llama la adopción, ¿ve? Y eso solamente se va a lograr a través de del Espíritu del Hijo morando y obrando en nosotros, ¿sí? Y una vez que eso llega a nosotros, entonces nosotros podemos decir como Pablo, ¿verdad? Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Tú me engendraste hoy, ¿ya? Por motivos prácticos, no voy a decir nada más. Tú me engendraste hoy. O hay otras versiones que dice, Pablo le dijo papá, ¿me entiendes? Y tú sabes, padre es como un tutor, pero papá es algo ya más profundo, más íntimo, ¿sí? Él te engendró, tú eres su hijo, tú tienes la naricita de tu papá, ¿me entiendes? Algo así. Tú tienes la sonrisita de tu papá. Entonces cuando la gente te ve a tus hijos, entonces dice, mira, este es un hombre chiquitito de ti mismo, o esta niñita tiene mucho de ti, ¿ve? Pero si se parece al vecino, ahí preocúpate, ¿ve? Y hay muchos cristianos así que se parecen a Satanás y dicen que son hijos de Dios, pero mejor hay que decir la verdad, ¿verdad? ¿Cierto? Fariseos, vuestro padre es el diablo, ¿ve? Porque la fruta que me están dando está bien agria y parece que es fruta venenosa,
¿ves? Y mejor que te ubiques, porque Dios no ha cambiado y nunca va a cambiar. Él es inmutable. Así que no venga con esas historias medias raras de que son diablos cristianos, ¿ves? Porque eso no va a existir nunca. El diablo es un diablo, él es un ángel de luz, él sabe hacer solamente lo malo, él solamente sabe hurtar, él mata y destruye, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Eh, no malentiendan las cosas. Quédense siempre del lado de la palabra, ¿sí? No se me desvíen, no se relajen y todo estará bien. ¿Estamos hasta ahí? Dios solamente respalda lo que es su palabra, ¿correcto? Lo que es su palabra. Entonces, nuestra herencia es el estatus de hijo. Eso es sonship, el estatus de hijo. Hijos de Dios. Tú ya tienes un estado de hijo. Todos nosotros los seres humanos tenemos un estado de hijo de nuestro papá. Y como tal tenemos deberes. Bueno, ante todo reclamamos los derechos, ¿verdad? Pero también tenemos deberes, ¿verdad? Igualito es en el mundo cristiano. Tenemos derechos, sí, muchos son reclamones. Dice, padre, tú dijiste y que esto, que el otro, pide cualquier cosa, yo te la daré. Pero él también te dice, mira, mijito, tú tienes deberes, pues. Él dijo, ya está bien, yo les he prometido darles todas las cosas, he prometido bendecirlos en todas las áreas, pero se tiene que cumplir esta condición. Si mi palabra está en ustedes y ustedes están en mí, entonces pídanme todo lo que quieran y yo se los daré. Pero la gente se olvida y va y le pide todo lo que quiera y dicen, Dios, tú dijiste que nos las darías. Pero él no dijo eso, él dijo, si mi palabra está en ustedes y ustedes están en mí. O sea, no hay pierde acá para Dios. El que pierde eres tú por ignorante de la palabra, ¿ves? Pero para Dios no hay pierde. Tú no puedes venir y reclamarle a Dios tus derechos como hijo si en tu condición de hijo no estás haciendo lo que un hijo de Dios debería de hacer. Me parece como esas personas allá en el mundo que porque piensan que se comparten unos versículos bíblicos, unas oraciones, entonces el Dios se va a calmar en su furia y va a quitar el COVID de encima de nosotros. Yo el otro día recibí una carta de un disque creyente y en esa carta o en ese correo electrónico decía, mire, ore por nuestra nación. Nuestra nación está tan corrompida que por eso tenemos el COVID encima. Bueno, no descubrió la pólvora, pero lo que sí no hizo fue el mostrar por qué realmente era su preocupación. Entonces resulta que este señor está enfermo, ¿sí? Y no sabe qué hacer. Bueno, ante todo, si usted está enfermo, quien sea, enfermo o enferma, recurra a lo que todo enfermo o toda enferma tiene que hacer, las primeras acciones, ¿ve? No me venga de pronto que va a ponerse a ayunar así en esa condición, porque enfermo que no come, como dice un doctor que conozco, se muere, ¿ve? Su incredulidad permitió que esta enfermedad se haga grande en usted. No se alarme, comience a tratarse, no deje que eso se empeore, por Dios, y de una vez comience a buscar al Señor, ¿ve? No espere que esté en los últimos momentos de su vida para llamar al pastor y decirle, mira, me arrepiento, me quiero ir al cielo, aquí la cosa ya se puso fea, no creo que me vaya a levantar. Mira, si tu pensamiento es así, y hay mucha gente que piensa así, que la gente se va al cielo a última hora, yo no te quiero venir a engañar.
no te vas a ir al cielo en una situación pecaminosa, y menos vas a engañar a Dios al último minuto, porque esto no funciona así. Lo que tú vas a hacer allá, o el ciudadano que tú vas a hacer allá, tú lo tienes que demostrar acá. ¿Ves? Yo me imagino al hombre rico, aquel que llegó al infierno, en último instante decirle a alguien, mira, perdón por la patada que te di, no sé. Y eso no lo salvó, él se fue al infierno y desde el infierno le dijo a Dios que le permitiera resucitar porque tenía que advertirle a su familia del gran peligro que corrían, porque todos se iban a ir directo al infierno. ¿Ves? Entonces, eso es algo en lo que tú debes de pensar, ¿ya? Yo no vendo indulgencias ni vendo falsas esperanzas. Si tú no hiciste tu vida como tenías que hacerla, bueno, la escritura lo dice claramente, ¿verdad? Esto no es una fórmula mágica. Dime que crees y te vas a salvar. No, 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 eso no funciona así. Aquí ni en la China. Quizás te equivocaste de religión y en las miles de religiones que hay en la India te puedas salvar. Pero en el reino de Dios solo hay una forma. ¿Ve? Vive la palabra. ¿Qué parte de eso no entendiste? Me escribes y te explico, ¿sí? Usted tiene que vivir la palabra. Así que no solamente es una confesioncita sobre tu fe. No, no, señores. Que usted parece muy malo. No soy malo. Ni siquiera piense que eso es así. Estamos siendo realistas. Vive la palabra. Desde ahora, respeta a tus padres, respeta tu hogar, respeta las reglas, vive conforme el Evangelio dice que debas de vivir y todo te va a ir bien, ¿sí? Todo te va a ir bien. Algunos están siendo azotados ahora mismo. Ay Dios, no voy a resistir. Sí vas a resistir. Pídele perdón a Dios, endereza tus pasos y Dios te va a hacer surgir, ¿sí? Si tú eres un hijo de Dios que cometió un error, Dios te va a hacer surgir. Dios te va a sacar de esa condición y te va a poner en una condición de bendición, ¿sí? Entre los judíos hay distintas historias, hablando de las historias judías, y hay una historia que me llamó mucho la atención. Se la escuché a alguien que la contó, sobre un hombre que perdió todo en un día y lo ganó todo en un día también. Resulta que este hombre, por bocón, de pronto perdió todo su dinero, perdió todas sus riquezas, ustedes saben, cayó en manos de terroristas palestinos, quienes a cambio de su vida le pidieron todos sus bienes, todas sus cuentas de banco. Él tuvo que darlas, las perdió toditas. Firmó papeles, firmó documentos, entonces él ya no era dueño de esto. Pero sucede que, como ustedes saben, bombas van y bombas vienen en la frontera de Israel con los palestinos, en la franja de Gaza, y de pronto, cuando ellos ya están retirándose de ese lugar y están llevando al judío hacia su zona judía, cae un bombazo en el edificio donde estaban todos los documentos que él había firmado. ¿Y qué pasó? Lo había perdido todo y ahora lo estaba recuperando todo. Porque todo lo que él firmó para entregar su herencia, sus bienes, su dinero, las claves, las cuentas, todo se quemó. Así que Dios puede quitarte todo y Dios puede darte todo el mismo día si te arrepientes. ¿Ves? Entonces, cosas así. El evangelio es práctico, señores. ¿Ya? ¿Existió eso? Sí. ¿Y cuántas otras historias podemos ver? ¿Sí? Así que ese es el evangelio que predicamos, un evangelio real, un evangelio que se puede probar, que se puede cuantificar, lo podemos poner en hojas de Excel
y trazar cuadros estadísticos. Pero si tú me vienes con un evangelio que no se puede probar, con un evangelio que es como una fábula, de esas que hablaba Pablo, de esas fábulas judías, entonces, mira, mejor que te pone a hacer otra cosa porque de cristiano no te va, ¿sí? No te va a ir bien siendo un cristiano mediocre, ¿sí? Que no sabe ni siquiera de qué se trata ser un hijo de Dios. Y te lo digo yo, ¿sí? Grábalo y edítenlo, repítelo cuantas veces quieras, te lo estoy diciendo. Dedícate a otra cosa, ¿ves? Porque cristiano no eres. Ay, pero mira, ya me estás condenando. Nadie te está condenando, tus propias acciones te están condenando. ¿Ves? Cristiano no eres. Ni aunque me pagues, cristiano no eres. ¿Ves? ¿Cómo vas a ser cristiano? Entonces, dicen algunos. Bueno, como lo dijo Pablo hace un ratito aquí. Por eso es que si no lees las escrituras no vas a entender nada. Él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas, Dios envió a su Hijo, ¿sí?, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que se había roto, pues. Tu filiación. Ahí se entiende, ¿no? En español. El estado de ser un hijo de Dios. ¿Ve? Y por cuanto sois hijos, dice, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ah, entonces si tú eres un cristiano y no me estás mostrando el espíritu de su Hijo, entonces algo está mal, pues, ¿ya? Entiéndelo de una vez por todas, arrepiéntete, vuelve a los caminos del Señor y vamos a ver lo que Dios dijo que sucedería contigo. Y si no puedes hacerlo, bueno, como Jesús le dijo a Judas, yo te digo también a ti, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Ve? Porque las cosas de Dios, Dios mismo las hace. ¿Sí? Entonces dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ve? Entraste en condición de hijo. Estás en un estatus de hijo. ¿Ve? Ya no eres esclavo, dice en el versículo 7. Ahora eres hijo. ¿Ve? Y si también hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Eso es el evangelio práctico. Eso es vivir la vida. Toda esa pantomima, toda esa actuación que hacen muchos allá afuera, eso es como paja delante del fuego, se va a quemar. Eso es como cáscara que se lleva el viento. ¿Cuántos años he visto brincadores, saltadores de púlpito que brincaban, gritaban? Oiga, eso es lo único que han dejado como legado. Y a la gente que le gusta los payasos, todos los años esperan que venga el circo, pero a Cristo ni lo esperan. Antes que llegase el COVID, la gente ya se estaba comprando todos los alcoholes en gel, se estaban comprando los jabones. En todo el mundo se acabaron los papeles higiénicos de los supermercados, se estaban preparando porque venía el COVID. Cristo está diciendo, yo vuelvo pronto y nadie se prepara para recibirlo. Hay algo raro ahí. Entonces, ¿dónde estamos? Más parecen hijos del COVID que hijos de Dios. ¿Ve? Entonces, Dios nos ayude. Gloria al Señor. Bueno, entonces, todo esto sucedió para que nuestra herencia sea restaurada a nosotros. ¿Ve? Eso es lo que se había perdido. Y Jesús nos la devolvió, nuestra herencia. ¿Sí? Él nunca nos dio la herencia, nos devolvió el derecho a reclamar nuestra herencia. Y decirle a Satanás, apártate de aquí. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Sí? El diablo no quiere que sepas cuál es tu derecho como hijo de Dios. Y es más, no quiere que sepas que es un hijo de Dios.
que sigas viviendo tu vida mediocre, escuchando un sermón de vez en cuando, no leyendo tu Biblia y escuchando un cassette o una cinta o un MP3 de un sermón, de los mensajes, y eso es todo. Ya estás salvo según el diablo para ti porque tú estás escuchando el evangelio de Satanás. Pero eso no es así, pues. Una vida siendo vivida a través de ti, eso es ser un cristiano. Cristianos 24 horas, ¿sí? Cristianos 24 horas. ¿Estamos hasta allí? No cristiano cuando viene un temblor, porque cuando viene un temblor todos son cristianos. No cristianos cuando en tiempos como estamos ahora en el COVID, todos son cristianos, sí. Todos de pronto ahora, el otro día un grupo de rebeldes estos, no, que ya nos queremos congregar, estamos buscando de Dios y queremos juntarnos y que esto que el otro y que ya queremos tener cultos, hemos destinado un sitio donde nos vamos a juntar. Rebelde sin causa, escúchame, están prohibidas las reuniones. Rebelde sin causa, te pregunto, ¿leíste tu Biblia? Me dices que no. Entonces yo te digo, ¿cómo es que estás buscando a Dios? Con desesperación buscas a Dios. Rebelde sin causa, si no lees tu Biblia, no me puedes venir a decirme a mí que estás teniendo sed de Dios o que no tienes sed de Dios. Tú estás queriendo tener un motivo para salir de ese estatus de aparentemente aburrimiento en el que vives, porque lo que te han crecido son las orejas, ¿sí? Y ya no hablas, rebuznas, ¿ve? Así que para salir de esas orejotas, comienza a nutrirte del conocimiento que creó los cielos y la tierra, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Cuando tú tengas todo eso ya en ti, vas a ver que esto es más que solamente ir a reunirte a algún lugar y después de la reunión comer sopa de pollo, ¿ve? Así que no me vengan con estas niñerías, ni me vengan con estas cosas que no van a ningún lado, sino a solamente crear la anarquía, el desgobierno. Si algo está haciendo Dios en este tiempo de pandemia, es diciéndote a ti y a todo el mundo, ahora les toca buscarme a mí. Antes no tenían tiempo, ahora lo tienen de sobra. Varios de ustedes no tienen trabajo ahora mismo. Pónganse a leer sus Biblias, señores. Yo he leído mi Biblia, he leído como cerca de 25 libros, he oído otros más. Y créanme que siento que he hecho mucho por mí a fin de que yo también pueda ayudar a alguien más. Cuando hay problemas en el avión, ¿qué te dicen antes de iniciar el vuelo? Señores, si hay una cuestión esta donde falta el oxígeno, van a caer unas mascarillas de encima de sus compartimientos, ¿sí? De encima de sus asientos. Y, por favor, antes de ayudar a alguien más, ayúdense ustedes mismos, porque si ustedes tienen fuerza y si ustedes se estabilizan, van a poder ayudar a otros. Y eso es así. ¿Cómo vas a ayudar a alguien más si tú mismo estás desestabilizado? Estás con COVID espiritual, ¿ves? Estás con COVID espiritual. Te estás ahogando y no te quieres sacar ese ahogo espiritual que tienes. Y me viene a decir a mí que estás con hambre de Dios y que quieres tener la congregación y que, que ya me quiero reunir, que pastor venga, haga nuestros derechos en este país al menos. Uno de nuestros derechos que nos ha sido denegado y por un mandato de emergencia es el del libre desplazamiento y de la libertad de las reuniones. Así que o le obedecemos a Pablo o te obedecemos a ti, porque la Biblia dice obedezcan a sus autoridades. Y eso no nos resta porque, ¿sabes qué?
Nosotros podemos ser cristianos en nuestros hogares, conectarnos. Sí, mira, Dios nos ha bendecido con el internet. Que no tengo internet, ve a la casa de alguien que tenga internet. Y ahí está fácil, de esta zona de los rebeldes, ahí hay hermanos que tienen internet y pueden venir ahí, ¿sí? Así que lo que solamente veo es pretextos. Un pretexto para tener fiestita, para tener un party, ¿sí? Una fiesta ahí donde podamos juntarnos. Oiga, no es tiempo de fiesta. ¿Qué tal? Esto es el tiempo de la última oportunidad que tengas para venir a Dios por tus propias cuentas, ¿sí? Porque tienes que entender ante todo que la salvación es personal. La presencia del pastor no te va a salvar, mi hermano, mi hermana. El que te va a salvar es Dios. En la medida que tú lo busques, tú lo vas a encontrar. ¿Ves? Así que ya dejen de estar imaginando cosas, pensando en cosas que no son. Tu cristiandad se mide desde el mismo instante de cómo tú estás haciendo todo en este mundo, ¿sí? No me venga con una historia bonita, porque no se la voy, primero que todo no se la voy a oír, ¿sí? Dios nos ayude. Entonces, veíamos que nuestra encomienda era, ¿sí? ¿Cuál era nuestra encomienda? ¿Se acuerdan? Esa encomienda sagrada que tenemos. Bueno, pues nuestra herencia sagrada, nuestra encomienda sagrada es la palabra de Dios, la cual nos ha sido dada. Es la plenitud de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra misma es la vitamina, ¿sí? La palabra misma es la palabra de Dios, ¿ves? No es otra cosa, ¿sí? Nuestra herencia es la palabra. El estado de hijo nos posiciona de nuevo en la palabra. En otros términos sería prácticamente volver al camino por el que Jesús vino. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios, era Dios, ¿sí? Y luego en el versículo 14, el capítulo 1 de Juan, dice que ese verbo se hizo carne. Y si nuestro estado de hijo nos trae al punto de reconocer la encomienda que nos ha sido dada, y que esta encomienda que nos ha sido dada es la palabra de Dios, la plenitud de la palabra de Dios, entonces estamos viviendo justo en el instante, momento, tiempo, cuando nosotros estamos llamados a ser de nuevo, porque algo éramos antes de la fundación del mundo, según el libro de Job, ¿verdad? Estamos siendo llamados a tener de nuevo a vivir la gloria que teníamos delante de Dios. ¿Ve? O sea, nos estamos convirtiendo en la palabra hecha carne. Ah, yo no sabía eso. Pero ahora lo sabes, pues. Pero ahora lo sabes. No importa lo que alguien más diga, si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo y tú tampoco lo creas, ¿ya? Así que todos esos que cuentan fábulas y se la pasan pensando quién va a resucitar primero, son fábulas, señores. Y se lo digo ahí abiertamente, contador de cuentos, es mejor que dejes de contar esas fábulas y te pongas a enseñarle a la gente la practicidad de la palabra. Si no pones la palabra por obra, si no comienzan a vivir la palabra, todas estas personas se van a ir no solamente al infierno, sino que van directo al lago de fuego y azufre, donde después no la van a contar nunca más. Y si tú eres uno de los que ha sido engañados por estos contadores de fábula, ¿qué está esperando? Todos allá son unos contadores de fábula.
toda esta juntilla que solamente se respaldan entre los que no pueden ser respaldados y se respaldan el uno contra el otro, juntos pero no revueltos, esa tortilla de esas cosas que están ahí, al final es uno solo. Aunque te quieras salvar, estás hundido ahí, hombre, ¿ve? Por respaldar las cosas que no debe respaldar. Entonces, mejor que de una vez, ¿verdad? Arrepiéntete y vuelve a las cosas del Señor. Para predicar, no, tú no me puedes predicar. Si tú fuiste cabra guía, quédate quieto, aprende, y si eres de Dios un llamado para esa labor, que Dios te levante, mi hijito. Ay, pero no vamos a encontrar a nadie santo. Y yo confío que hay otros más que igual que nosotros no han doblado su rodilla a los Baales. Bueno, miren, alguno me dice, oiga, pero no hay ahora mismo. Bueno, están en proceso, pues quizás son estos muchachos que están en proceso. Alguien será. Pero no porque no hay, no vamos a usar lo que no debemos. ¿Ves? Yo no me he imaginado nunca a un gasfitero. Bueno, hay gasfiteros y gasfiteros. ¿Eh? El otro día destaparon un piso porque había filtración de agua. Y lo que había hecho uno de estos gafiteros sinvergüenzas es, porque faltó PVC o tubo de PVC, se las ingenió, ¿verdad? Se creía Isaac Newton y puso un ladrillo de un lado, un ladrillo del otro, lo revistió de cemento. Aparentemente él, y según él, estaba haciendo eso impermeable. Pero yo no sé qué cabeza pudo pensar eso. Eso tarde que temprano iba a explotar. Y explotó, por eso es que había filtración en ese piso. Y ahí está los resultados. Y así hay muchos de estos, Albert Einstein, que han hecho cosas que no debían, juntaron la palabra con cosas que no debían de juntarla, y mira, todos explotados. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Ve? Pero es así, hermano, pero qué duro es eso que usted dice. Mejor que yo te la diga ahora, antes que te las diga ya a punto de empujarte al lago de fuego. ¿Ve? Todavía hay esperanza, sí, todavía hay esperanza. Mientras respires hay esperanza. Vuelve a Dios. Entonces, si no está en la palabra, no lo creo yo ni lo crees tú. Y si usted quiere creerlo, está muy bien. Porque ideología de género espiritual también existe. Y hay mucho transcreyente por doquier, que dice que trae vida el Hijo de Dios cuando no tiene nada, y todo el mundo lo vemos que no tiene nada, pero como son mayoría y se conocen al Hijo del ungido, bueno, piensan que eso les va a salvar. Eso no les va a salvar aquí ni en la China. ¿Ves? Para mí, para ti, para los verdaderos creyentes, tiene que ser siempre la palabra. Porque escrito está, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo tanto, se necesita la palabra. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, se necesita la palabra. Yo vivo por la palabra. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es eso, ¿ves? Y eso nos ha sido dado como herencia. Eso es nuestra herencia, la palabra. Piense en eso, en lo más profundo de eso. ¿Ves? Es nuestro privilegio. Esta es nuestra encomienda sagrada de Dios, que ha sido puesta en su iglesia, pero iglesia con mayúscula. Y digo con mayúscula porque iglesias hay un montón que no están cumpliendo con esto. Dios le dio su palabra a su iglesia, y esa herencia sagrada es nuestra. ¿Estamos hasta ahí? Es un don de Dios, no para comprometerse
en esto y quitar lo otro y aventar esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto. Esto está aquí para predicar la plenitud de la palabra, ¿sí? El evangelio completo, ¿sí? Nosotros estamos obligados como cristianos a tomar y creer la palabra. Cuando sabemos que, mira, eso está en la Biblia, si nuestros corazones no nos condenan, entonces sabemos que tenemos paz para con Dios. Eso está en 1 Juan capítulo 3, versículos 21 al 22. Así que depende de nosotros a quienes la palabra ha sido traída. Depende de nosotros el que permanezcamos en esa palabra. Y a medida que nos quedamos con ella, vemos a Dios obrando entre nosotros. Así que nos conviene a nosotros el quedarnos con la palabra. Es una herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Esto es lo que heredamos. Esto es la palabra. Y en el tiempo de fatiga como el que estamos teniendo ahora, en el tiempo de perplejidad como el que a veces pasas, en el tiempo del dolor, ¿sí? En el tiempo del peligro, siempre encontramos consuelo guardando la palabra. No es que solamente hay consuelo en la palabra. Voy a leer un versículo bíblico. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dicen algunos. Sí, pero no, guarda la palabra. Pero a ver, ¿cómo sé que Jehová es tu pastor? A ver, demuéstramelo. Ahí quedó corto, ¿verdad? Y la gente se queda corta. El consuelo lo vas a encontrar guardando su palabra. La palabra es el consuelo de Dios. Cuando usted sabe y ya puede caminar aún en valle de sombra de muerte y saber que Dios lo dijo y eso queda establecido para usted, ¿sí? Dios lo dijo. ¡Wow! Hermano Luis, qué tremendo es esto. Gloria a Dios, aleluya. No se engañen, mis hermanitos, ¿ya? Seguimos adelante, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz. Y no se olviden, cristianos 100% todo el tiempo. Y nada más, reflexionen sobre lo que acabamos de leer. No se relajen, ¿sí? La palabra relajo quiere decir no se descuiden, no bajen la guardia, no dejen de leer la Biblia, no dejen de creer en Dios, no se relajen, ¿sí? Y adelante, ¿sí? Vamos a salir de todo esto, ¿sí? Va a haber trabajo más adelante. Yo no sé cuánto dure esto, ya lo prolongaron un mes más. La cosa sigue difícil afuera, hay ladrones por todos lados. Pero adelante, señores, confiando en Dios. Confiando en Dios, ¿sí? Dios bendiga a los que ya tienen trabajo, Dios bendiga a los que ya están saliendo adelante, Dios lo bendiga. Y a los que todavía falta que se restablezca al menos sus trabajos, Dios los ayude, ¿sí? Pero sean consecuentes también. No va a pasar nada si ustedes no empiezan a volver a Dios. Dios le bendiga. Más cosas, comentarios, quieres escribirnos, quieres hacer un donativo, ahí en palabrahablada.com vas a encontrar toda la información que tú necesitas. Shalom, paz y bendiciones. Cuídense mucho.